Buenos días a cada uno de ustedes. Good morning, everyone. Decía nuestro pastor general el domingo pasado que hemos dado inicio a una serie hermosa titulada The Beautiful Calling. As our senior pastor said last week, we had begun a sermon series titled Hermoso Llamado. Y hoy tengo el privilegio de compartir una reflexión sobre la caída del hombre basada en Génesis capítulo 3. And today I have a privilege of sharing a reflection on the fall of man based on Genesis chapter 3. Y es mi anhelo que el Señor hable a nuestras vidas y nos acerque más a Él a través de su palabra. And my desire is that the Lord will speak to our lives and draw us closer to Him through His word. Y antes de iniciar, me gustaría que oremos todos juntos. And before we begin, I would like us to pray together this morning. Señor amado, venimos ante ti con corazones abiertos. Beloved Lord, we come before you with open hearts. Háblanos hoy con claridad y sencillez, que tu palabra llegue al corazón y transforme nuestras vidas. Speak to us today with clarity and simplicity. Let your word reach the heart and transform our lives. Que esta reflexión traiga ánimo, dirección, edificación a cada uno. En el nombre de Jesús yo me encomiendo, Señor. Amén, Dios, y amén. May this reflection bring encouragement, direction, and edification to each one of us. In the name of our Lord Jesus, we pray. Amen. En nuestro estado vecino de Washington, en el año de 1940, se inauguró el majestuoso puente de Tacoma Narrows. In our neighboring state of Washington, back in 1940, the majestic Tacoma Narrow Bridge was inaugurated. Era una verdadera maravilla de la ingeniería, elegante, funcional, prometedor. It was a true wonder of engineering. It was elegant, functional, and promising. Pero lo que comenzó con una obra de orgullo e innovación terminó en tragedia apenas 4 meses después. But what began as a work of pride and innovation ended in a tragedy just 4 months later. Una resonancia estructural que no se había previsto provocó un colapso espantoso. And an unforeseen structural resonance caused a terrifying collapse, and images of all these spread around the world. Las imágenes del desplome recorrieron todo el mundo entero. Everyone has seen around the world what happened. ¿Cómo una construcción tan hermosa, tan bien diseñada, pudo desmoronarse de una forma repentina? How could such a beautiful, well-designed construction fall apart so suddenly? Este evento nos recuerda que incluso las estructuras más impresionantes, si no tienen una base verdaderamente sólida, pueden venirse para abajo. And this event reminds us that even the most impressive structures, if they lack a truly solid foundation, it can fall. Y eso fue también en los comienzos de la humanidad. And so this was what happened in the beginning of humanity. En el jardín del Edén, lugar que Dios había creado directamente para el hombre y para la mujer, estaba lleno de belleza. In the Garden of Eden, the place God created directly for man and woman was filled with beauty. Dios Padre puso toda su bondad, un lugar de abundancia, de orden, un lugar de armonía perfecta. And God the Father placed all His goodness there, a place of abundance, of order, and perfect harmony. Génesis 3:8 dice que Dios caminaba en el huerto. And Genesis 3:8 says that God walked in the garden. En muchos sentidos, un puente perfecto entre Dios y el hombre. Había armonía, había propósito, había una plena comunión. In many ways, it was a perfect bridge between God and man. There was harmony, purpose, and full communion between man and God. Adán y Eva caminaban con Dios. Adam and Eve walked with God. Era un mundo sin grietas, sin temores, sin distracciones entre el Creador y su creación. It was a world without cracks,
without fear, without distance between the Creator and His creation. Pero ese puente colapsó. But that bridge collapsed. Lo que parecía estable fue quebrado por la desobediencia. What seemed stable was broken by disobedience. No por un error de diseño divino, sino por la elección humana de romper con la fuente de vida. Not by a flaw in divine design, but humanity's choice to break away from the source of life. Y ese colapso trajo consigo caos, And that- vergüenza, separación y muerte. And that collapse brought chaos, shame, separation, and death. Y lo que era comunión se volvió lejanía. And what was once communion became distance. Lo que era plenitud se transformó en vacío. What once was fulfillment became emptiness. Y lo que era vida se manchó con la sombra del pecado. And what once was life became stained by the shadow of sin. Y el Edén se cerró y desde entonces el ser humano ha intentado con sus propios medios reconstruir ese puente con religión, The Garden of Eden was closed, and ever since humanity has tried to rebuild that bridge by its own means with religion, con moralidad, morality, con filosofía, philosophy, con todo tipo de rituales. and with all kinds of rituals. Pero todo se desploma como el puente de Tacoma cuando enfrenta el peso roto del pecado. But all collapsed like the Tacoma Bridge when they face the true weight of sin. Pero aquí está lo asombroso, Dios no dejó ese puente colapsado para siempre. But here we see this astonishing part. God did not leave that bridge collapse forever. Él no se quedó indiferente ante la ruina de su creación, no se resignó a esa distancia. He didn't remain indifferent to the ruin of his creation, and he didn't resign himself to the distance. Y en su gracia inconmensurable hizo algo que nadie esperaba, construyó un nuevo puente. And in his incomparable grace, he did something no one expected. He built a new bridge. No con acero ni cables, sino con sangre y con madera. Not with steel and cables, but with blood and wood. Un puente que no se tambalea con el viento ni con el peso del alma caída. Un puente llamado la cruz de Cristo. A bridge that doesn't sway with the wind or buckle under the weight of a fallen soul. A bridge called the cross of Christ. Ahí en ese madero Dios tendió un camino desde el cielo hasta el corazón humano. There on that wooden beam, God laid a path from heaven to the human heart. Y la cruz es el nuevo y eterno puente entre Dios y el hombre. Amen. And the cross is the new and eternal bridge between God and man. Amén. Amen to that. Ahora podemos ver lo que el Edén perdió, el Calvario lo recuperó. Now we can see that what the Garden of Eden lost, Calvary recovered. Lo que la desobediencia destruyó, la obediencia perfecta del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, lo restauró. What disobedience destroyed, the perfect obedience of the Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ, restored. Y hoy reflexionaremos sobre la caída, no lo que hacemos para lamentarnos sin esperanza. And today, as we reflect on the fall, we don't do it to mourn hopelessly, Sino para recordar que en el mismo punto donde se vino abajo, Dios comenzó la obra de Amén. nuestra redención y esa obra no va a colapsar jamás. but to remember that at that very point when everything fell apart, God began the work of our redemption, and that work will never collapse. Amen? Amén. Pero para comprender la grandeza de esa obra redentora, debemos regresar al principio. But to understand the greatness of that redemptive work, we must return to the beginning. Debemos volver al lugar donde el puente entre Dios y el hombre se quebró por primera vez. We must go back to the place where the bridge between God and men was first broken.
Y todo se dio por la desobediencia en el Edén. Dice la escritura en Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. And all of this happened because of disobedience in the Garden of Eden. Scripture says in Genesis 3, now the serpent was more cunning than any of the wild animals. En la teología bíblica, la serpiente es una manifestación directa de Satanás. In biblical theology, the serpent is a direct manifestation of Satan. La Biblia no enseña que los animales hablaban en el Edén como algo común. And the Bible does not teach the animals spoke in the Garden of Eden as something ordinary. En toda la common. narrativa de la creación no hay indicios de que los animales tuvieran la capacidad de comunicarse verbalmente con los seres humanos. And nowhere in Scripture narrative is there any indication that animals had the capacity to verbally communicate with humans. La serpiente de Génesis 3 es una excepción, no una norma. The serpent in Genesis 3 is an exception, it's not a norm. La mayoría de la tradición bíblica y teológica entiende que Satanás se manifestó y habló a través de la serpiente palabra de mentira. And most biblical and theological traditions understand that Satan manifested or spoke through the serpent a mouthpiece of deceit. Jesús mismo llama al diablo mentiroso desde el principio. Eso lo vemos en Juan And 8:44. Jesus himself calls the devil a liar from the beginning. We can read this in John chapter 8, verse 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Él ha sido homicida desde el principio y no hay permanencia en la verdad porque no hay verdad en él. He was murdered. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. La serpiente era un canal, no un ser racional por sí mismo. And we can see that the serpent was a channel, not a rational being. La serpiente no apareció con violencia, sino que apareció con sutileza. The serpent did not appear with violence, but it appeared subtly. No impuso, sino que sembró duda en una mente inocente hasta este momento. It didn't impose, instead sowed doubt in the mind of that until that moment had been an innocent mind. Y así se dio la conversación con la mujer, con que Dios os ha dicho. And this is how the conversation with the woman began. Serpent saying, did God really say that? La duda es una experiencia humana común que implica una falta de certeza, de confianza sobre algo que creemos, sobre algo que pensamos y sobre algo que sentimos. And I want you to see this. Doubt is a common human experience. It involves a lack of certainty or confidence about what we believe, what we think or feel. En el contexto espiritual, la duda puede manifestarse como incertidumbre sobre Dios. In a spiritual context, doubt can be manifest as uncertainty about God, Su voluntad, about His will, su presencia about His presence, o incluso sobre aspectos de la fe misma. or even aspect of faith itself. Aunque suele verse como algo negativo, escucha, la duda también puede ser una herramienta que nos impulsa a buscar y profundizar y creer. And although doubt is often seen as negative, listen to this, it can also be a tool that drives us to seek, to go deeper, and to grow.
Desde un punto de vista bíblico y espiritual, la duda no es simplemente una falta de fe. And from a biblical and a spiritual perspective, doubt is not simply a lack of faith, Sino una lucha interior entre la fe y el temor, entre la confianza y la incertidumbre. it is an inner struggle between faith and fear and between trust and uncertainty. La duda puede ser una herramienta de Dios para probar y fortalecer nuestra fe. Doubt can be a tool used by God to test and strengthen our faith. El libro de Santiago dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. The book of James says that trials produce perseverance and maturity. A veces Dios permite que dudemos para que nuestra fe se purifique como el fuego, And amados. sometimes God allows us to doubt so that our faith can be purified as gold. Pero si in la fire. duda no se lleva a los pies de Cristo, puede transformarse en incredulidad, es decir, una negativa persistente a confiar en Dios mismo. But if doubt is not brought to the feet of Christ, it can turn into unbelief, which means persistent refusal to trust God. La diferencia clave es que la duda busca respuesta, mientras que la incredulidad ya decidió no creer. And listen to this. The key difference between these two is that doubt still seeks answers, but unbelief had already chosen not to believe. Déjame repetírtelo nueva vez. Let me repeat this again. La diferencia clave es que la duda busca respuestas, mientras que la incredulidad ya decidió no creer. The key difference between these two is that doubt still seeks answers, but unbelief had already chosen not to believe. Necesitamos reconocer que no tenemos todas las respuestas y eso nos hace depender más de Dios. We need to understand and to recognize that we don't have all the answers, and that recognition leads us to depend more on God. Por ejemplo, el orgullo dice, yo lo sé todo. For example, pride says, I know everything. La fe madura dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. But mature faith said, Lord, I believe, help my unbelief. Desde entonces, la estrategia del enemigo ha sido la misma: distorsionar la palabra de Dios, sembrar confusión y restar importancia a las consecuencias. And if you pay attention from the beginning, the ongoing strategy of the enemy has remained the same: to distort the word of God, to sow confusion, and to downplay the consequences of our decisions. Amados queridos, vivimos en una cultura donde la verdad es subjetiva y relativa. My beloved brothers and sisters, we live in a culture where truth is subjective and relative. Se nos dice, sigue tu corazón, So these tell us, follow your heart, haz lo que do what you sientas. feel like it. No hay verdad absoluta, And also, this also tell us there is not absolute truth. pero el resultado es el mismo que en el Edén: caos interior y confusión espiritual. But when we pay attention to these, the result is the same as the Garden of Eden: inner chaos and a spiritual confusion. Amados, necesitamos evaluar lo que creemos y por qué lo creemos. Beloved brothers and sisters, we need to evaluate not only what we believe, but also why we believe what we believe. Que tus posturas, que tus creencias estén sujetas siempre a la palabra de Dios y no a ideas populares que los mandan a alinearnos con una agenda progresista. Let your position and beliefs be subject to the Word of God, not to popular ideas. Let us not align ourselves with a progressive agenda. Lo que es considerado pecado según la Biblia ahora es visto como libertad personal. You know what the Bible calls sin is now seen as a personal freedom. Cuando la iglesia de Cristo inicia a alinearse con el mundo, ahí inicia un problema muy serio. When the Church of Christ begins to align itself with the world, that marks the beginning of a very serious problem for the Church of Christ. Amén.
Amen to La that. Biblia sigue siendo la verdad absoluta en un mundo lleno de voces que susurran duda. Amen. Amen. The Bible remains absolute truth in a world full of voices whispering doubt. La iglesia no fue llamada a alinearse con ideologías conservadoras ni liberales. The church was not called to align with conservative or liberal ideologies. Fue llamada a ser radicalmente fiel al corazón de Dios y a la verdad del Evangelio. Amen. It was called to be a radically faithful to the heart of God and to the truth of the gospel. Su misión no es complacer tendencias humanas, sino reflejar con valentía la luz de Cristo aún en medio de toda oscuridad. Amen. The church mission is not to please human trends, but to boldly reflect the light of Christ in the midst of darkness. No seguimos ideologías humanas, We don't follow human ideologies. seguimos a Cristo. We Dígame por follow favor. Christ. Say amen to that, please. Gloria a Dios. No Praise be to defendemos God. posturas políticas, defendemos la verdad del Evangelio. We do not defend a political stance. We defend the truth of the gospel. Amén. Amen. Nuestra visión no es agradar a la cultura, sino honrar a aquel que murió y Aleluya. aquel que resucitó por cada Amen, uno de amen, nosotros. amen. Our mission is not to please the culture, but to honor the one who died and rose again for us. Amen. Amén. Mira lo que dice la escritura. Look with me what the scripture said. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y aquellos que perseveran en su vida. Read with me the scripture. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believed and are saved. ¿Sabes cuál fue el error de Eva? Fue responder. Gran error, amados. Do you know what Eve's mistake was in the garden? It was answering to the serpent, and that was a big mistake. Big mistake. Gran error. Después que la serpiente sembró la duda con astucia, el verdadero problema no fue solo escuchar, sino responder. After the serpent cunningly planted doubt, the true problem wasn't just listening, it was responding. Y la mujer respondió a la serpiente. Look what the scripture said. And the woman said to the serpent, ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. we may eat fruit from the trees in the garden, Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Eva cometió un error crucial. Eve- Entró en diálogo con el enemigo. Le concedió un espacio que nunca debió ocupar. Eve made a critical mistake. She engaged in a dialogue with the enemy, giving him space he was never meant to have. Permítame darte un consejo muy sabio. And let me offer you a word of wisdom. No dialogues con lo que está llamado a rechazar. Don't entertain what you are meant to reject. Eva no tenía que haber argumentado, ni razonado, ni explicar If- absolutamente nada. Eve didn't need to argue, reason, or explain anything to the serpent. Lo único que tenía que hacer era aferrarse a lo que Dios Padre había dicho, nada Hallelujah. más. All she needed to do was to hold firmly to what God had already said. Nothing less, nothing more. Pero al conversar con la serpiente, tres cosas surgieron. But as she was talking with the serpent, three things happened. Le dio poder a la mentira al considerarla como algo digno. Number one, she empowered the light by treating it as something worth debating. Mostró que ya no estaba plenamente segura de lo que Dios había dicho. Number two, she showed that she was no longer fully confident in what God had already said. Cayó en el error del enemigo, donde él domina con sutileza y con manipulación. And number three, she stepped onto the enemy's ground where he rules with subtlety and manipulation.
La serpiente no necesita que le creas de inmediato. The serpent doesn't need you to believe right away, right in the moment. Solo necesita que le des tu atención. The serpent just needs you to give your attention. Hoy más que nunca, la iglesia necesita dejar de dialogar con el pecado y con las ideologías contrarias a la palabra y decir con firmeza, escrito está. Today, more than ever, the church, you and I, must stop entertaining sin and ideologies contrary to the word of God. Jesus rebuked Satan by saying, "It is written." Eva no solo vio un fruto atractivo, vio la oportunidad para decidir por sí misma, para tomar el control. Even Eve didn't just see an attractive fruit, she saw an opportunity to decide for herself. That means to take control of her life. La serpiente habla y dice, The serpent said in verse 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegará a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. El pecado no es desobedecer una orden, es querer tomar el lugar de Dios. And you must understand this. Sin is not just disobeying a command, it is wanting to take God's place. El versículo 6 dice, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. And verse 6 says, she took some and ate, and she also gave some of her, to her husband who was with her, and he ate it. Ese fue el momento clave donde se quebranta la relación perfecta entre el ser humano para And it con was Dios. that key moment when the perfect relationship between humanity and God was broken. Ese fue el punto de ruptura al instante en que la desobediencia voluntaria del hombre introduce el pecado, la vergüenza y la separación espiritual. And that was the breaking point, the moment when human disobedience introduced sin, shame, and a spiritual separation. De inmediato vieron algo que había pasado y es que la desobediencia abrió sus ojos inocentes que tenían. And immediately they realized something has changed. Disobedience opened their eyes that had once been innocent. Dice el texto, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Genesis 3:7 says, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. And that's why they used these fig leaves. El pecado trajo conocimiento, sí, pero no el que prometía la serpiente. Sin brought knowledge, yes, it did, but not the kind the serpent promised to Adam and Eve. No fue una sabiduría divina, sino conciencia amarga. It was- No fue exaltación, sino una profunda caída. It wasn't divine wisdom, but bitter awareness. It was not an exaltation, but a deep fall. Lo que parecía progreso fue pérdida. What it seems like progress was actually loss. Lo que parecía poder trajo esclavitud. What seemed to promise power ended up bringing slavery. Satanás dijo una verdad a medias. Sus ojos realmente se abrieron, pero para ver vergüenza, para ver la culpa y para ver realmente y experimentar lo que es la And muerte. Satan told a partial truth. Their eyes were open, yes, but only to see shame, guilt, and death. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? But verse 9 says, but the Lord called the man, where are you? Dios no preguntó porque necesitara información. God didn't ask because he needed information. Él es omnisciente, sabía perfectamente dónde estaba Eva y Adán. And he's an omniscient God, and we know that. He knew exactly what Adam and Eve were. He knew what they done and also what they were feeling.
La pregunta no fue para él, sino para And the ellos. question was not for God himself, it was for them. En el relato hay varias consecuencias, pero estas dos son las más importantes. And in this story, there is several questions, but there are two that are most significant. Y oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron. And verse says, and they heard the voice of the Lord God, and they hid. Esta es la ruptura más grave. El ser humano pierde su comunión directa con Dios. This is the most severe rupture. Humanity loses its direction, his communion with God. Ya no corren hacia Él, sino que se esconden. Este es el corazón, amados, colapsado ya espiritualmente. And this is very sad. Instead of running towards God, men hid. This is the heart of a spiritual collapse when we hide from God. Y en segundo lugar, aunque no murieron físicamente de inmediato, entró la muerte espiritual, la separación de Dios, amados, para con ellos. And secondly, we see, although they didn't die physically at the moment, spiritual death entered, so did make this separation between man and God, and eventually we'll see that physical death occurred or happened. Este es el resultado final de la desobediencia del ser humano. Quedó bajo el poder de la muerte. And this is the final result of disobedience. Humanity came under the power of death. Esta consecuencia conecta directamente con la obra redentora de Cristo, quien vino para vencer la muerte y Amen. restaurar la vida. And this consequence connects directly to the redemptive work of Christ, who came to defeat death and to restore life. En Génesis 3 se revelan dos actos extraordinarios de gracia por parte de Dios. In Genesis 3, two ordinary acts of grace from God were revealed. Justo en el contexto de la caída del ser humano se da, número uno, la primera promesa de redención. Right in the context of humanity's fall, the first promise of redemption is given. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le herirás el talón. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Esta simiente se refiere proféticamente a Jesucristo, nacido de mujer, quien en la cruz sería herido y moriría. And this offspring prophetically refers to Jesus Christ. He will be born of a woman and will die on the cross. Pero al hacerlo, aplastaría la cabeza de Satanás, es decir, lo derrotaría completamente. But in doing so, he will crush the head of Satan and completely defeat him. Y es por eso que hoy nosotros en Cristo tenemos la victoria. And that is why now in Christ we have the victory. Amén. Amen. Hoy en Cristo, dice la Biblia, somos más que victoriosos. Scripture says that now that we are in Christ, we are more than conquerors. Amén. Amen. La victoria de Jesús se consumió en la cruz, pero fue confirmada, manifestada con el poder glorioso de la resurrección. Hallelujah. The victory of Jesus was accomplished at the cross, but confirmed and revealed with power in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Este versículo es conocido como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio de toda la Biblia. This verse is known as the proto-gospel, the very first announcement of the gospel in the entire Bible. Ahí en medio del juicio Dios promete un Salvador que restauraría con el pecado, amados, que había destruido esa relación. And right there in the midst of judgment, God promised a Savior who will restore what sin had broken. Así como pronunció juicio, también ofreció gracia. As he declared judgment, he also offered grace. Y esa gracia se manifestó de forma poderosa en el primer sacrificio registrado en la Biblia. And that grace was powerfully revealed in the first sacrifice ever recorded in Scripture. Amados, debemos recordar siempre que nuestro Dios que promete también siempre trae provisión. Beloved, we must remember that the God who promises is also the God who provides. Y justo ahí, en medio de la caída, Dios no solo promete un Salvador,
And right there in the midst of the fall, God not only promised a Savior, Empieza a mostrarnos cómo ese Salvador actuaría mediante el derramamiento de su sangre como sacrificio en lugar nuestro. but also He begins to show how that Savior will act through the shedding of His blood as a sacrifice in our place. Y es ahí donde vemos el segundo acto de gracia que encontramos en Génesis 3:21, donde vemos el primer sacrificio. And it was in the Garden of Eden that the first sacrifice took place. And then we find the second act of grace that we find in Genesis 3, the first sacrifice. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y para la mujer y los vistió, dice la Escritura. The scripture says that the Lord made garments of skin for Adam and his wife, and He clothed them. Muchas veces pasamos por alto este maravilloso And we detalle. often overlook this beautiful detail in Scripture. Después de confrontar a Adán y Eva, Dios los viste con túnicas de pieles para cubrir la vergüenza, lo cual implica que hubo un sacrificio. After confronting Adam and Eve, God clothed them with garments of skin to cover their shame, which implies that an animal was sacrificed. Este es el primer derramamiento de sangre registrado en la Escritura y no fue hecho por el hombre, sino fue hecho por Dios mismo. This is the first shedding of blood recorded in Scripture, and it was not done by man, but by God Himself. Esto anticipa la enseñanza de Hebreos 9:22 que dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. This foreshadowed the truth revealed in Hebrews chapter 9, verse 22, where it says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Amén. Amen. Desde entonces Dios mostró que el perdón y la restauración vendrían no por obras humanas, sino por un sacrificio perfecto. And from that moment on, God showed that forgiveness and restoration will not come by human effort, but through a perfect sacrifice. Amen. Amen. Esa promesa se cumplió en la cruz de Cristo. El Cordero sin mancha fue ofrecido una vez y para siempre. And that promise was fulfilled at the cross when Christ, the spotless Lamb, was offered once and for all. No solo para cubrirnos, sino para transformarnos. La cruz fue el acto central del amor divino de nuestro Padre Amen. Celestial. Not just to cover our shame, but to transform us. The cross was the central act of divine love. Fue el puente reconstruido por Dios. It was the bridge rebuilt by God. Dice la palabra en 1 Corintios 15:45 en adelante: así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. The scripture says, so it is written, the first man, Adam, became a living being, the last Adam, a life-given spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spirit. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. Recordemos, el Edén marcó el inicio de la caída. We must remember that the Garden of Eden marked the beginning of the fall. La humanidad perdió el acceso a Dios por la desobediencia. Humanity lost access to God through disobedience. Pero en el Calvario Dios mismo reconstruye el puente que el pecado había destruido. But it's at Calvary that God Himself rebuilt the bridge that sin had destroyed. Así como Adán por su desobediencia nos sumergió en su muerte, el segundo Adán, Jesucristo, por su obediencia nos ha dado vida eterna. Amen. Just as Adam, through his disobedience, led us into death, the second Adam, Jesus Christ, through his obedience, brought us eternal life. Amén. Donde el primer hombre cayó, el Hijo de Dios se mantuvo firme. Where the first man fell, the Son of God stood firm. Donde el primer puente colapsó, la cruz se levantó como algo nuevo, como algo eterno, como algo que nos conduce a la presencia de Dios. Amen. Where the first bridge collapsed, the cross rose as the new and eternal path to the presence of God. Por eso yo
no sé tú, estoy convencido, pero muy convencido que si muero este día, voy a la presencia del Eterno. And I don't know you, but I'm really convinced that if I pass away today, I go to the presence of Amen. God because of his love and his sacrifice on the cross. La cruz no fue un accidente, fue el plan redentor eterno de Dios para ti y para mí. The cross was not an accident. It was God's eternal redemptive plan for you and for me. El precio de nuestra culpa y nuestra maldad fue pagado ahí y el acceso al Padre fue abierto para Amen. cada Muchas uno de gracias, nosotros. Jesús. The price of our guilt and sin was paid there in the cross, and access to the Father was opened once again. Esto es maravilloso. And this is a wonderful news. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a nosotros. See what the scripture said. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain. La cruz no solo nos reconcilia. Beloved, the cross not only reconciles us, La cruz de Cristo nos transforma en nuevas criaturas. but the cross of Christ transforms our life in new creatures. Amen. Amen to that. No es un puente para cruzar, es un lugar donde somos hechos nuevos. The cross is not just a bridge to cross. It is a place where we are made new in Christ. Lo que el Edén perdió, el Calvario lo restaura. What Garden of Eden lost, Calvary restored. ¿Qué restaura? What is it that the cross restored? La comunión rota ahora es posible. It restored the broken communion with God. Now is possible. La vergüenza ahora es vestida de gracia. Shame is now covered in grace. La muerte ahora es vencida por vida eterna. And death is conquered by the eternal life in Christ. Dice la Biblia, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre Amen. vino la resurrección de los muertos. Amen. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Amen. Amen. No importa cuán fuerte fue el viento del pecado, el peso de la culpa o las tormentas del alma, la cruz permanece firme. Hallelujah. No matter how strong the wind of sin, the weight of guilt, or the storms of the soul, the cross of Christ always stayed firm. Amén. Amen. Deseo concluir con esto. Let me conclude with this. Amados, hoy tenemos que recordar cómo el puente del Edén colapsó por la desobediencia. Beloved, today we have remembered how the bridge in the Garden of Eden collapsed due to disobedience. Pero también como Dios, en su infinita gracia, reconstruyó un nuevo y eterno puente a través de Jesucristo. But we also remember how God, in his infinite grace, rebuilt a new and eternal bridge through the cross of Christ. La caída nos muestra cuán frágil es el corazón humano cuando se aleja de la voz de Dios. The fall shows us how fragile the human heart is when it strays from God's voice. Pero la cruz nos revela cuán profundo es el amor de Dios que nos busca, nos cubre y nos restaura. But the cross revealed how deep God's love is, a love that seeks, covers, and restores. No vivamos ocultos detrás de hojas de excusas o religiosidad. Let us not live hidden behind figs, leaves of excuses or religiosity. Amados, vengamos a la cruz, crucemos ese puente siempre con fe y vivamos en obediencia. Beloved, our invitation this morning is to come to the cross. La obediencia no es una carga, I'm sorry.
es el camino de regreso a la comunión con Dios. Vamos a orar, amados. Let me finish this. I will, I promise you. So the invitation for us this morning is to come to the cross, cross the bridge by faith. Let's live in obedience. Obedience is not a burden. It is the path back to communion with God. And today, God is still asking, where are you? Él espera que respondamos con corazones rendidos, dispuestos a vivir ya no por nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó Amen. por nosotros. And He waits for us to answer with surrendered hearts, ready to live, not for ourselves, but for the one who died and rose again. Decidamos hoy vivir en obediencia. El puente está firme y la cruz es eterna. And we invite you this morning to make a decision to live in obedience. The bridge is secure. Don't be afraid. The cross is waiting for us. Bendiciones para cada uno de ustedes. Blessings to all of you.